Un saludo cordial a todos los compañeros del grupo, a nuestro tutor. Hoy estoy con Luis Carlos Erazo, quien es docente de la Facultad de Música de la Universidad de Nariño. Profe, ¿cuál es la música, cuáles son los ritmos autóctonos de esta región? Buenas noches. La música tradicional de nuestro territorio nariñense pues tiene varias vertientes, se podría decir, pues principalmente debido a la riqueza en materia geográfica que nosotros tenemos. Se desprenden diferentes orígenes para los ritmos tradicionales. Tenemos unos ritmos característicos de la zona andina del departamento, de la zona amazónica y de la zona del Pacífico. Entonces allí podemos encontrar gran variedad y gran riqueza en estos ritmos. Pues uno de los ritmos más representativos que nosotros conocemos pues es el son sureño, que es una variante del bambuco colombiano, de las tantas variantes que existen en todo el territorio nacional, pero que es como la que nos identifica a nosotros en particular como en este territorio nariñense. Hacia la parte del Pacífico tenemos pues toda la influencia africana, sí, por la migración africana. Entonces tenemos ritmos como el currulao, este tipo de ritmos que son muy representativos y que también hay otros que tienen pues mucha influencia indígena en sus orígenes, sí, provenientes pues de las civilizaciones pues incas, toda la influencia que tuvo esta civilización principalmente en Ecuador y pues en nosotros pensados como el norte del Ecuador prácticamente. Profe, y hablando de la ciudad de Pasto, ¿cuáles son los ritmos que se han originado acá? ¿De dónde nacen? ¿Cuáles son sus raíces de ese tipo de ritmos? Porque acá tenemos la falsa creencia que la música andina, la música de quena, es la música autóctona de acá. Pues, como le mencionaba anteriormente, pues la música tradicional nuestra se enriquece pues de varias influencias. Sí, lo andino, pues principalmente si nos referimos a la música como tal andina, hace referencia a la música de la región andina de Colombia, que es principalmente lo que más se destaca en nuestro municipio, que es el ritmo del son sureño, sí, como pues uno de sus más grandes ejemplos pues es la guaneña, sí, toda esta música andina colombiana principalmente tiene su influencia como en una mezcla de toda la parte aborigen con las influencias que vinieron desde Europa en los tiempos de la colonización, y esas vertientes dieron origen a los ritmos como el pasillo, el bambuco, todos estos ritmos que influencian y que se van generando ciertas variantes en todo el territorio nacional. Si bien es cierto, la guaneña es el himno de aquí del sur de Colombia, la guaneña sí es nativa de acá, porque he escuchado algunos comentarios que hablan de que la guaneña es una composición de álbum ecuatoriano. Sí, pues en realidad no se habla de una base absoluta del origen de la guaneña. Principalmente una de las teorías pues más cercanas es que la guaneña pues fue, digamos, un canto de guerra prácticamente en los tiempos de las luchas independentistas que se libraron pues aquí en Nariño. Nariño fue pues un territorio de mucho protagonismo en ese sentido, y sí, principalmente hay muchas digamos, teorías que concuerdan en que sus orígenes andinos provienen directamente del Ecuador. Bueno, sigamos hablando de la guaneña. ¿Cuáles son los instrumentos clásicos con los que se interpreta la guaneña? Pues hay como, digamos, para cada región, para cada música existe una organología, ¿no? Una agrupación de instrumentos que ha sido pues como muy característica, y pues en este caso principalmente pues los orígenes fueron como más
campesinos, se podría decir, más populares. Entonces encontramos instrumentos como los bombos de cuero. En la parte melódica pues encontramos instrumentos como las flautas, las quenas, de los instrumentos de viento, de maderas. Y pues encontramos también algunos instrumentos de cuerda que han sido pues de mucho arraigo aquí en nuestra región, también pues como la guitarra, sobre todo para la música, ese tipo de música tradicional, más pues digamos que originada en las poblaciones rurales, en lo que pues nos ha arraigado pues a nosotros mucho más. Ya. ¿Quiénes interpretan este tipo de música y en qué ocasiones se lo hacen? Bueno, principalmente la música tradicional ha tenido pues lugar muy preponderante pues en las festividades, ¿no? Principalmente en los carnavales, que es lo que nos representa mucho más pues a nosotros, y algunas festividades pues locales, ¿sí? Pero el formato instrumental varía. En algunas localidades pues se prefiere con un formato más tradicional como el que les estoy comentando, solamente pues con instrumentos acústicos, y en otras pues también se utilizan instrumentos pues ya provenientes de las influencias que tuvo toda Colombia, prácticamente de las bandas militares en principios del siglo XX, como son los instrumentos de viento, madera y vientos metales, que conforman por ejemplo las papayeras, ¿sí? o las murgas que nosotros conocemos comúnmente en los carnavales. Este formato se ha encargado pues de año tras año pues ir como recopilando y rescatando, y a la vez pues haciendo una difusión de todas las músicas tradicionales, pues principalmente pues de esta música que nos representa a nosotros, como la guaneña y la música de los compositores nariñenses. Digamos que el valor simbólico, el significado de la guaneña para toda la región sería... Pues digamos que como una manifestación musical que pretende, digamos, como contar una cierta historia, porque el texto de la guaneña pues nos relata una historia, una anécdota precisamente sobre esos tiempos, sobre los tiempos en que las guerras obligaban, digamos, a separar las familias, y güey que sí, güey que no, la guaneña me dejó, y bueno, o sea, se cuentan vivencias que a la larga representan la construcción de una identidad. Digamos que es una pieza histórica que también nos traslada a ese tipo, a esa época. Es el contar la historia a través de la música. Sí, evidentemente sí. Pues esta es una de digamos que es la pieza histórica por excelencia que nos representa a nosotros como pastuzos, como nariñenses, ¿cierto? Como pobladores de esta región, y en sí, pues claro, el valor simbólico, la función que tiene este tipo de música tradicional es plasmar principalmente eso, la cotidianidad, las vivencias de las personas del común. Profe, usted como docente, ¿cómo mira las nuevas generaciones? ¿Las nuevas generaciones todavía escuchan esta música? ¿La conservan? ¿Ustedes en la docencia la inculcan o ya eso se ha perdido? No, se están abriendo nuevos espacios para que los jóvenes se acerquen a este tipo de música. Principalmente pues han habido manifestaciones pues o propuestas nuevas con respecto a la interpretación de esta música, que ya obedecen, digamos, al momento histórico que vivimos actualmente. Por ejemplo, en este momento podemos encontrar agrupaciones juveniles fusionando la guaneña con el jazz, con el rock, con otros géneros, pero también se trata como de abrir espacios donde se regrese como a las raíces iniciales, y empezar como a generar ese conocimiento más acertado sobre las raíces, los orígenes de esta música, pues que nos permitirán pues a nosotros como tener pues un dominio completo de lo que hace referencia pues a nuestras manifestaciones culturales. O sea, podemos decir que si bien los instrumentos van cambiando,
pero se sigue contando la historia a través de la letra de la guaneña y algo otros son sureños que existen acá en la región. Sí, los instrumentos van variando, los formatos van cambiando, pero en sí, digamos que la música como manifestación social del ser humano, pues siempre seguirá como en esa función de contar la historia. Hay muchos ejemplos, muchos compositores, el caso de obras muy tradicionales como el chambú, el cachirí, que también relatan historias o describen paisajes de la región. Entonces es una construcción de identidad bastante fuerte. Muchas gracias, profe. Compañeros y estimado docente, pues esta es la entrevista que nos ha dado el profesor Luis Carlos, quien es docente de la Universidad de Nariño y quien promueve el rescate de los valores de la música aquí en este espacio para la antropología. Buenas noches, muchas gracias.